Hola chicos de grado 11, les habla el profesor Manuel. Bienvenidos a esta clase virtual de algunos temas que nos faltaron por ver, sobre todo en química. En biología vamos a hacer un repasito de lo que toca que estudiar para las evaluaciones acumulativas. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando y bueno, recuerden que no estamos en vacaciones y que hay que estudiar mucho durante este tiempo que estemos en la casa, ¿listo? Bueno, no tengo la mejor calidad de video para esta incursión en el YouTube, pero lo más importante está aquí. En esto que se llama marco teórico y que nos da un poco de pereza a veces, pero hay que estudiarlo. En biología hablamos de los carbohidratos que podrían ser simples, pero tenemos nomás sacáridos, ya que hablamos de monosacáridos, o hablamos de complejos cuando hablamos de más de dos monosacáridos o de muchos monosacáridos. También decimos que ellos se pueden, por el número de carbono, se pueden clasificar en triosas, tetrosas, pentosas como los azúcares, y en aldosas y cetosas, como así por el grupo funcional, que puede ser un grupo aldehído o un grupo cetona, un grupo funcional. Entonces los carbohidratos son la fuente más grande de energía. Están en los ácidos nucleicos, están en las membranas celulares, están en los alimentos. Por ejemplo, hablamos de un monosacárido, fructosa, galactosa, glucosa, y un disacárido, cuando ellos se juntan. Por ejemplo, la sacarosa, vimos la evaluación que está formada por glucosa y por fructosa. Los polisacáridos tienen cadenas de monosacáridos más grandes, como los almidones, como las pectinas, eh, como las ceras que encontramos en las membranas celulares. Eh, los azúcares, oligosacáridos y demás carbohidratos que realmente son el aporte principal de energía. Los lípidos son quienes almacenan esa energía, la reservan para cuando de pronto no tenemos, ellos la pueden convertir en glucógeno eh, y pues ahí podemos aprovechar esta reserva, así como hacen las plantas con los almidones en las papas y la yuca. Bueno, hablamos también de todas las clases de lípidos, hablamos de las proteínas se forman en los ribosomas, las proteínas son cadenas de aminoácidos, hay 20 aminoácidos diferentes, ¿cierto? Sabemos que las bases nitrogenadas del ARN eh, forman 64 combinaciones de las que van a aparecer 20 aminoácidos. Entonces, ¿cómo se clasifican las proteínas? Hay una estructura primaria, que es esta la más simple, donde podemos ver la cadena de aminoácidos, y una cadena completa, donde hay muchos aminoácidos, entonces ya la cadena está, pues, de una manera superior. La podemos ver de una manera macroscópicamente. Bueno, diminuta igual, pero quiero decir que la cadena primaria pues es la más simple. Los azúcares que están en los ácidos nucleicos, ¿cuál es la diferencia de ellos? Aquí donde voy a señalar falta un oxígeno, por eso le llamamos desoxirribosa. Las ribosas pues son azúcares. Y las purinas y pirimidinas, que son las bases nitrogenadas. Luego hablamos de cómo está formado el ADN. El ADN pues tiene un esqueleto de grupo fosfato, mírenlos cómo están ahí, eh, eh, teniendo de la mano las azúcares. Estos azúcares, las pentosas que están a los lados, que son ribosas o desoxirribosas. En este caso desoxirribosas, que estamos hablando del ADN. Y en el centro encontramos a las bases nitrogenadas, que están unidas por puentes dobles o triples de hidrógeno, como estamos viendo acá, puente doble, puente triple de hidrógeno. Puente doble en adenina y timina, y triple puente de hidrógeno entre guaninas y citosinas.
Listo. Luego hablamos de el ARN, que solamente tiene una hélice, capaz de formar las proteínas en los ribosomas o de formar con proteínas las bases nitrogenadas complementarias para poder hacer cadenas nuevas de ADN. Y bueno, vamos a química. En química hablamos de las soluciones. La importancia del agua en las soluciones. Dijimos que el agua pues, es una molécula atómica, ¿cierto? Hay 3 átomos de ahí, 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Entonces la molécula del agua no es lineal, forma un ángulo de 104.5 grados y es dipolar, lo que hace que el oxígeno tenga una carga negativa y los 2 hidrógenos tengan una carga positiva, lo que la hace, esa polaridad la hace ser un disolvente muy potencial, muy grande, muy general, muy para todos los solutos posibles, ¿cierto? Casi todas las mezclas tienen contenido el agua. Hablamos de las propiedades del agua, que es incolora, que es inodora, que tiene un punto de fusión, un punto de ebullición, una densidad específica, una apariencia. Y hay unas propiedades químicas que podemos estudiar, como cómo descomponerla con el calor, cómo descomponer las unidades de agua con la electricidad, y cómo el agua y el oxígeno junto con los metales y los no metales forman sustancias. Entonces los metales con oxígeno atómico, con O2, van a formar óxidos básicos. En cambio los no metales con oxígeno forman óxidos ácidos. Y esos óxidos básicos que se formaron de metales más oxígeno más agua van a formar algo que se llaman hidróxidos. Mire, hidróxidos. Y los no metales con agua que formaron los óxidos ácidos van a formar los ácidos. ¿Están? Los ácidos oxácidos. Tengan muy en cuenta estas cositas, chicos. El oxígeno con los metales y no metales forman óxidos. Y esos óxidos con agua van a formar hidróxidos o ácidos oxácidos. Bueno, luego hablamos de los componentes de las soluciones. Un solvente y un soluto. El solvente es la sustancia en la que se va a disolver el soluto. El soluto es la sustancia que por lo general se encuentra en menor proporción, ¿cierto? Y se va a disolver en el solvente, como los cristales de sal. Los ponemos en agua, sería un solvente, y van a formar una nueva sustancia. Pero, químicamente, estas sustancias pueden ser diluidas cuando hay muy pequeño soluto, saturadas cuando el soluto es el que es necesario, ¿cierto? Es la cantidad necesaria máxima, y sobresaturadas cuando ya excede esa cantidad, entonces va a haber más soluto y no es posible que se disuelva. Hay factores que aceleran esa solubilidad. La naturaleza del propio soluto, ¿cierto? La temperatura es un factor que determina bastante el soluto, acelera que el soluto se disuelva. La presión, por supuesto, y el estado de subdivisión de sus partículas. O sea, aquí analizamos quién a tales temperaturas, cuáles de estas sustancias presentaba mayor solubilidad en 100 gramos de solución. Entonces aquí vemos que a tantos grados tiene una solubilidad de 10 gramos de soluto por 10 gramos de solución, y etcétera. Bueno, luego aquí ingresamos a la matemática en el estudio, y es porque podemos calcular esas cantidades de soluto o el volumen de las soluciones, volumen de los solventes. Entonces aquí es donde nos enredamos un poquito, pero realmente esto es muy fácil.
porcentaje referido a la masa. Entonces vamos a hablar del porcentaje de masa del soluto que hay en tantos gramos de una solución. Se halla con esta fórmula. Porcentaje referido al volumen. Se refiere a la cantidad, pero el volumen, el espacio que ocupa el soluto en tantos mililitros de solución. La masa del soluto, masa volumen, es la masa del soluto que hay por cada 100 mililitros de solución. Mire que uno lo lee y es fácil de entender. Partes por millón, eso significa esta ppm, partes por millón. Entonces vamos a hablar. Un momento. Partes por millón. Vamos a medir las partes de soluto que hay en 1.000.000 de partes de solución. Entonces es como para calcular con unidades más grandes, ¿no? Si vamos a juntar las moléculas por millones, pues va a ser mucho más sencillo. Y luego hablamos de la molaridad, que simplemente estamos hallando un factor entre el número de moles del soluto con el volumen de la solución. Entonces, hagamos de cuenta, tantos moles de sal en tanto volumen de agua. Es lo más fácil. La molaridad. Entonces vamos a hablar de la cantidad de moles presentes en 1 kilogramo de solvente. Y luego hablamos de la normalidad. Entonces decimos que un equivalente, aquí hablamos del número de equivalentes, pero los números de equivalentes se hallan diferentes si estamos hablando de un ácido o una base. Y esa es una clase que nos quedó pendiente, porque estas sustancias son capaces de producir moles de otros iones. Entonces, cuando hallamos el número equivalente del soluto, entonces podemos hallar la normalidad. Entonces vamos a decir que un equivalente gramo es la masa de sustancia, pues será ácido o base, capaz de producir iones. Estos iones que estoy hablando aquí. Eso sí es un poquito más difícil, hay que estudiarla mucho en clase. Fracción molar. Entonces vamos a hablar del número de moles de alguno de los dos componentes de la solución con respecto al volumen total de la solución, de la disolución. Entonces decimos, el volumen total de la disolución es tanto, pero de ese, una parte de soluto y otra parte de solvente. ¿Listo? Luego hablamos de diluciones. Cuando hablamos de diluciones, hablamos de disminuir la cantidad de soluto, ¿cierto? Entonces para eso necesitamos aumentar el volumen de la solución, pero si diluimos el volumen del solvente, la solución va a cambiar de tamaño, va a tener un volumen superior. Mientras que si el número total de moles o de moléculas del soluto permanece igual, significa que podemos hacer una dilución correcta. Vuelvo a leer el pedacito. Es necesario preparar soluciones menos concentradas, ¿cierto? Que están sobresaturadas. Entonces debemos diluirlas. Diluir el volumen del solvente aumenta el de toda la solución. Claro, yo le eché más solvente a esta mezcla de agua con sal, entonces pues el valor del soluto va a mermar, ¿cierto? Habrá menos moles de sal por volumen de agua. Mientras el número total de moles o de moléculas del soluto permanece intacta. Claro, yo le eché agua, pero hay la misma cantidad de sal. Eso significa que el número de moléculas o de moles de soluto al principio y al final va a ser el mismo. Mejor dicho, no nos enredemos. Tenemos aquí una solución
queremos alterar la cantidad de la concentración, vamos a echar más agua, pero va a continuar teniendo la misma cantidad de sal. Propiedades coligativas de las sustancias. Entonces, cuando se forman unas disoluciones, pues estas nuevas sustancias van a tener unas propiedades diferentes a las iniciales, ¿cierto? Por eso hablamos de propiedades coligativas. La presión a vapor, por ejemplo. Si tenemos agua en una olla a presión, pues ese vapor va a ser una presión contra las moléculas de agua que hay en la olla y contra las paredes del recipiente. Aquí estamos hablando. Esta presión hace que haya un equilibrio entre las moléculas gaseosas y las moléculas líquidas. El punto de ebullición, que ya sabemos que es el punto de congelación, la presión osmótica, la capacidad que tienen para absorber sustancias por difusión simple. Eso es transporte pasivo, ¿no? Porque las moléculas pueden atravesar ciertas membranas. Por ejemplo, cuando hablamos de diálisis, creo que por aquí miren lo de la diálisis. La diálisis, por ejemplo, los riñones no pueden tomar ciertas moléculas perjudiciales de nuestra sangre y eliminarlas, entonces podemos por medio de una diálisis poner una membrana dializadora que va a separar esas sustancias de nuestra sangre. Y aquí habla el efecto de estos coloides, propiedades de los coloides, por ejemplo aquí movimiento browniano, que las moléculas del soluto, por lo general, las moléculas del solvente van a bombardear el soluto y por eso no se mezclan totalmente. Y así hablamos de absorción, como estas moléculas retienen gases o líquidos y entonces no las deja solventarse totalmente pues en esa solución. Las cargas eléctricas, estas cargas eléctricas que las hacen polares o apolares, va a hacer que ellos no se logren mezclar o que se mezclen muy bien, ¿cierto? Listo. Ahora hablamos del impacto ambiental de las sustancias, cómo alteran los contaminantes minerales y el medio ambiente, como los materiales mismos orgánicos, por ejemplo, el petróleo que viene pues de la naturaleza y es un material orgánico, pero cómo va a alterar el agua que consumimos. La contaminación biológica, cuando nos llenamos de microorganismos, de agentes patógenos, de bacterias que nos pueden enfermar. Y luego hablamos de la química orgánica. ¿Cuál es la importancia de la química orgánica? En general, porque, como dice acá abajo, los compuestos derivados del carbono con un cierto número de otros elementos son la materia prima con la cual se ha construido la vida en el planeta. Entonces, hablamos de ciertas. Aquí nos faltó una, que es esta, fósforo. Entonces decimos que estas moléculas son las que formaron la vida en el planeta, ¿cierto? Carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, nitrógeno y azufre. ¿Cuál es la cantidad de cada una de ellas en toda la materia viva? Esta. Casi todo es oxígeno y carbono. En la Tierra, casi todo es oxígeno. Y en el universo, pues abundan otros elementos, quizá algunos que no conocemos, más el carbono, los que acabamos de nombrar. Luego hablamos del hidrógeno y del oxígeno, del nitrógeno, del azufre, cada uno en su importancia. Características de los compuestos orgánicos sobre los inorgánicos. Entonces, ¿qué materia orgánica? ¿La que estuvo alguna vez viva o la que todavía está viva? La madera proviene de un ser vivo, ¿no? ¿Qué diferencias hay? La base de las moléculas orgánicas es el carbono. Casi todas están formadas por enlaces covalentes. La forma de sus moléculas es diferente, es tridimensional.
Hay muchos compuestos orgánicos, mucho más compuestos orgánicos que inorgánicos, que la mayoría son insolubles en agua y solubles en solventes inorgánicos. Los puntos de fusión y ebullición pues son diferentes. Y para terminar, que es muy importante, si el carbono es la base de todo, ¿dónde encontramos el carbono en la naturaleza? Como en la antigüedad ya hablábamos de carbono, ¿cierto? La palabra carbono en latín significa leña o carbón de leña. Después hablamos de la estructura del carbono, cuál es su distribución electrónica y por qué, si tiene su primer nivel de energía completo, tiene 4 electrones en el nivel 2 y ellos siempre buscan completar el objeto. Entonces tiene unos espacios libres. Con estos espacios libres, ¿qué va a hacer? Enlaces con otros átomos. Por eso hablamos acá de hibridación tetragonal, hibridación trigonal, hibridación diagonal. ¿Cierto? Esta es la forma como el carbono puede eh, enlazarse con estos otros elementos de los que hablamos ahorita y fascinantemente formar la vida. Entonces, chicos, si hay alguna duda, por favor me escriben al correo que se indicó. Por favor, enviar lo que se solicitó. No recuerdo la complementaria número en química. Vamos a hacer la complementaria número 5. Por favor, hasta el 25 de marzo. Creo que esa tarea ya la había dejado. Por favor, cuídense mucho. Estos temas son muy complejos. Hay que seguirlo estudiando en las clases de pre-ICFES. Y hay cosas que ya se vieron otros años y que se han olvidado y es necesario recordarlas. Entonces, por favor, chicos, hay que estudiar mucho. Entonces, cuídense y nos vemos pronto.